Instituciones que dirigieron Francia durante la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional. La convocatoria de los Estados Generales creó expectativa en el tercer estado, ante la posibilidad de discutir la organización de la sociedad francesa, pero esto no se dio. Para mayo de 1789, las solicitudes de mayor libertad y de una constitución no habían sido escuchadas. El tercer estado se separó de los Estados Generales y se constituyó a sí mismo en Asamblea Nacional, aunque no tenía derecho legal de hacerlo. Luis XVI trató de disolver la Asamblea Nacional por la fuerza. El pueblo parisino apoyó al tercer estado, y el 14 de julio de 1789 se levantó en armas y tomó la Bastilla. Esta era una prisión y una armería del rey, de gran importancia estratégica. En el resto del país surgieron movimientos contra los grandes propietarios. La Asamblea declaró los derechos del hombre y del ciudadano el 26 de agosto de 1789, y colocó los bienes de la Iglesia y a sus miembros bajo control del Estado. La Asamblea proclamó en París la nueva Constitución en 1791, los privilegios de la nobleza y el clero fueron abolidos y Francia pasó a ser una monarquía constitucional, en la que la Asamblea Legislativa ejercía control político sobre el rey. En junio, la familia real trató de escapar del país, pero fue capturada. Los revolucionarios más radicales se lanzaron contra el rey y la Asamblea Legislativa, en agosto de 1792, y los obligaron a convocar una convención nacional. Esta debía definir la futura forma de gobierno del país. La Convención Nacional. Esta nueva institución declaró a Francia república, ejecutó a Luis XVI y unificó los poderes ejecutivo y judicial. En su interior surgieron nuevos grupos políticos. Girondinos, apoyaron la monarquía constitucional, el sufragio restringido y las reformas moderadas. Predominaron entre 1792 y 1793 y fueron los encargados de abolir la monarquía. Jacobinos, eran conocidos como los montañeses. Apoyaban reformas radicales y recibieron el apoyo de los sans-culottes, término de forma despectiva usada por la clase alta de París para referirse a los trabajadores independientes y pequeños artesanos. Aludía a la falta de ropa fina. La llanura era la mayoría. Estaba integrada por burgueses y republicanos moderados, aunque simpatizaban con ideas de otros grupos. Tomaron el poder tras la muerte de Robespierre y controlaron la nueva etapa de la revolución. Durante estos años, Francia tenía serios problemas, como el hambre y la elevada inflación. Además, naciones europeas como Prusia, Austria, Inglaterra y Bélgica le declararon la guerra para evitar que los ataques a las monarquías se extendieran por el resto de Europa. La presión externa favoreció la llegada del grupo radical de los jacobinos al poder. Se desataron persecuciones y ejecuciones contra los enemigos de la revolución, por parte de la Convención Nacional y el Comité de Seguridad Pública. Este proceso es conocido como el Terror. El líder máximo de los jacobinos fue Maximilien Robespierre, quien incluso ejecutó a muchos de sus compañeros por oponerse a sus ideas. En 1794, Robespierre fue ejecutado por sus crímenes, y en 1795 surgió una institución política conocida como el Directorio. El Directorio. En 1795 se promulgó una nueva constitución, que le restó poder a la Convención Nacional. Entre las modificaciones se creó un directorio formado por 5 personas. Por otro lado, la convención se dividió en 2 cámaras, la Cámara de los 500 y la Cámara de los Ancianos o Cámara Alta con 250 miembros. En esta fase, la revolución se alejó del radicalismo que había caracterizado a los jacobinos y a los sans-culottes. La mayoría de las conquistas sociales de los jacobinos, como las regulaciones sobre los salarios y el voto universal masculino, fueron eliminadas en la nueva Constitución. El voto se vio nuevamente restringido por las riquezas poseídas y la revolución entró en una etapa de predominio burgués. Los países europeos continuaban presionando militarmente a Francia, lo cual implicaba un constante gasto en el mantenimiento de las tropas. El directorio se encontraba en una situación muy tensa. A los pocos años, el número de miembros del directorio se redujo de 5 a 3. Uno de ellos era un joven general que había conseguido grandes victorias contra Italia y Austria.
Se llamaba Napoleón Bonaparte. Debido a su popularidad, hubo varios intentos por separarlo de su cargo, pero estos no tuvieron éxito.